Precisamente ahora nos vamos a Chile. Así es, Paco, vamos a ese país porque allí el féretro del expresidente Sebastián Piñera ya ha llegado a la capital, Santiago. El exmandatario de 74 años falleció este martes al estrellarse el helicóptero que pilotaba. La inesperada y trágica muerte del que fuera presidente en 2 ocasiones ha conmocionado a todo un país. Un improvisado homenaje frente a la casa de Sebastián Piñera en Santiago. La trágica muerte del expresidente ha conmocionado a toda una nación. El helicóptero de Piñera se estrelló en el lago Ranco, al sur del país. Su cuerpo fue recuperado de las profundidades. El sucesor de Piñera y actual presidente, Gabriel Boric, anunció 3 días de duelo nacional y le rindió un sentido homenaje. Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frey, Lagos y Bachelet. Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos, dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. El exmandatario deja un controvertido legado. Piñera era un acaudalado empresario cuando llegó a la presidencia en 2010. Entonces lideró al país en medio de una recesión económica global y estuvo al frente de la reconstrucción tras el terremoto y el tsunami de 2010. Pero su segundo mandato estuvo marcado por la agitación social. Como uno de los hombres más ricos de Chile, personificó para sus críticos las desigualdades del país. Su muerte ha generado opiniones encontradas. Lamentable porque un padre, un abuelo, un esposo, pero el daño que hizo al país no tiene palabra. Pero porque es padre y abuelo uno lo siente, por ser humano. Pero lo demás, la historia ya habla por sí sola. Que fue un gran presidente republicano, de acuerdo con la democracia, que ayudó mucho en muchos aspectos. Pese a las diferencias, Chile despedirá a Piñera este viernes con un funeral de Estado. Y ahora valoramos la figura del fallecido exmandatario chileno Sebastián Piñera con el sociólogo y analista político Axel Callis, a quien saludamos a esta hora. Axel, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de liderazgo tenía el expresidente Sebastián Piñera? ¿Cómo será recordado? A ver, yo creo que es un liderazgo bastante transversal. Él creó su propio movimiento dentro de los partidos de derecha, que era el piñerismo, y yo creo que él es el último bastión de una derecha mucho más republicana, más de acuerdo, más de conversar con todos los sectores, porque él viene de una familia bastante moderada, de centro, y él fue uno de los primeros dirigentes de la derecha a finales de los 80 en decir que iba a votar en contra de Pinochet en el plebiscito que se hizo el año 88, y eso lo marcó absolutamente como alguien distinto dentro de la derecha, donde nunca titubeó en tener una vocación democrática. Ahora, él tenía un liderazgo basado bastante en lo que es la gestión propiamente tal, mucho más que tener una visión intelectual. Era una persona de hacer cosas, era un líder de una derecha donde las cosas ocurren y se hacen, y por lo tanto bastante pragmático. Lograba mirar escenarios y sobre eso calcular riesgo, y así tuvo bastantes logros en términos de, por ejemplo, comprar vacunas cuando estas ni siquiera se habían hecho durante la época de la pandemia. Ya. Axel, Sebastián Piñera ha sido hasta ahora el único presidente de derecha que ha gobernado Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cómo queda ahora su sector político? Su sector político desde hace mucho rato está muy débil en términos no de votos, sino que de visión y de... yo diría que no es un problema solamente del sector político de él, sino que yo diría que de toda la actual generación. Sebastián Piñera, junto a Ricardo Lagos, que hace un par de semanas dijo que se retiraba de la vida política, dada su edad, constituyen de una u otra forma, y junto a Michelle Bachelet, los últimos
ejemplos, los últimos paradigmas de lo que son una democracia basada en conversar, basada en diálogo, y deja a su sector político sin ningún heredero dentro de su centro derecha o derecha más liberal. Actualmente los dos líderes que están en las encuestas son José Antonio Kast, de extrema derecha, y Evelyn Matei, que es una persona de un partido aliado a Sebastián Piñera, pero su sector propiamente tal, su tendencia de derecha más liberal o una derecha que conversa más republicana, queda sin herederos en este minuto. Pues gracias por este análisis, Axel Callis, sociólogo y analista político. Gracias también por habernos acompañado.